Vamos a darle lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Lo leemos entre todos, mis hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos, mis hermanos. Muchas gracias, bendito Dios, por esta palabra que tú nos entregas el día de hoy. Te pido, bendito Padre, que tú me des de tu gracia. Te pido, bendito Señor, que sea iluminado a través de tu Espíritu Santo, Dios. Sabemos que tu palabra es la verdad, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra también, Señor. De nada nos sirve saber la Biblia si no la ponemos por obra, bendito Señor. Te pedimos, bendito Señor, que tu presencia sea con cada uno de nosotros en este momento. Y todo lo que estamos haciendo en este momento, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, porque solamente nosotros te pedimos misericordia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y buen Salvador. Amén y amén. Invito a mis hermanos que puedan tomar su asiento. Entonces, mis hermanos, este texto es algo muy importante dentro del cristianismo. El objetivo de este sermón, mis hermanos, es que la iglesia debe confesar al Señor Jesucristo como su Dios, como su Salvador, y aparte, la iglesia debe comprender que Cristo es Dios eterno. Él no es un Dios creado como usted escucha por muchas herejías o sectas. Entonces, mis hermanos, antes de mencionar que el libro del apóstol Juan también fue llamado discípulo amado, ¿cierto? Sabemos que, bueno, el título dice Juan, y se le llamaba a este apóstol el discípulo amado. Este libro, mis hermanos, viene después de los evangelios sinópticos, ¿cierto? Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? Esos tres libros tienen la misma visión, pero el libro de Juan es un libro más espiritual. No se basa en la vida cronológica del Señor Jesucristo, mis hermanos. El libro de Juan fue escrito dentro del año 85 al 90 después de Cristo. El propósito de este evangelio, mis hermanos, lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 31. ¿Qué lo dice su palabra, mis hermanos? Pero estos se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Cuando se habla de Hijo de Dios, está poniendo al mismo nivel de Dios, mis hermanos. Por eso los fariseos procuraban matarle, porque cuando decía que él era Hijo de Dios, él se estaba haciendo igual a Dios, mis hermanos. Sabemos que los judíos, muchos no creyeron en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Incluso todavía lo esperan. Pero sí hay muchos judíos que sí creen en el Señor Jesucristo. El Señor dijo que haría una iglesia de judíos, de Samaria, de gentiles, ¿cierto? Y la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, mis hermanos, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, Juan enfatiza que Jesucristo era el Hijo de Dios, era totalmente Dios, pero también era totalmente hombre. Era 100% hombre y 100% Dios. Contrario a las falsas doctrinas que veían al Espíritu de Cristo viniendo sobre Jesús humano en su bautismo y luego lo abandonaba en la crucifixión. En este caso, eso es una herejía, mis hermanos. Cristo es 100% Dios y Cristo es 100% hombre. Es importante mencionar que la palabra de Dios nos indica que Cristo es antes de todas las cosas, como lo dice en el libro de Colosenses 1, versículo 17. Como lo dice el texto, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, Cristo es eterno y nunca fue creado, sino que está desde antes de la fundación del mundo. El Verbo ya existía en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esta verdad, mis hermanos? Nosotros creemos en Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. ¿Cierto?
La palabra lo deja muy claro cuando uno lo estudia, mis hermanos. Al revisar la historia del cristianismo, la iglesia, mis hermanos, ha sido atacada en muchísimas ocasiones, tratando de negar la divinidad completa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la humanidad perfecta de Él. Como resumen tenemos el caso del arrianismo. Yo creo que más de alguno ha escuchado esta herejía. Es una doctrina surgida en el siglo IV y atribuida a Alejandrino Arrio en el año 256 al 336 después de Cristo. Esta corriente, mis hermanos, sostiene que Jesucristo, aunque es el Hijo de Dios y tiene un origen divino, fue creado por Dios el Padre en un momento determinado del tiempo, lo que implica que no es eterno ni consustancial con el Padre. Este conjunto de ideas fue considerado herejía por las principales corrientes de la cristiandad. Esta creencia fue condenada en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Jesucristo es Dios eterno, mis hermanos. Pero esta herejía decía que el Padre había creado a Cristo. O sea, no lo colocaba en la eternidad junto al Padre. Pero después tenemos otra secta, otra herejía más, mis hermanos, Apolinar. En el año 352 después de Cristo, enseñó que el verbo era Dios, pero que la frase el verbo se hizo carne significa que el eterno Logos habitó dentro de un cuerpo humano, pero que Cristo no tuvo un alma humana. Eso es otra herejía, mis hermanos, porque Cristo era 100% hombre también. O sea, tenía un alma humana igual, mis hermanos. Si usted me pregunta, ¿cómo es esto posible? No lo entendemos porque la Biblia dice que es un misterio de Dios. La Biblia nos enseña la verdad y nosotros tenemos que creer en su palabra. Hay muchas preguntas que en el día de mañana nosotros le vamos a hacer a Dios cuando estemos cara a cara, mis hermanos. ¿Cuántos creen que vamos a estar cara a cara con el Creador del universo, mis hermanos? ¿Con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo lo creo, mis hermanos. Por eso estoy aquí, o si no, no estaría sirviendo a este Dios maravilloso. Porque Dios es real, más real que nosotros mismos, mis hermanos. También apareció otra herejía más, Sabelio. Insistió tanto en la deidad de Cristo que dijo que Cristo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que negó la Trinidad de Dios. Alrededor de 60 años después del concilio de Nicea, hubo un segundo concilio. El primer concilio en Constantinopla en el año 381 después de Cristo y declaró que el apolinarismo y sabelianismo son herejías. 50 años después aparece otro ataque contra el versículo de Juan 1:14, el nestorianismo. Es una herejía que surgió en el siglo V después de Cristo. Su fundador, Nestorio, fue un obispo de Constantinopla que negó la unión personal de la naturaleza divina y humana en Cristo. Nestorio creía que Jesús era dos personas distintas, una humana y otra divina, que se unieron en un solo cuerpo. Pero el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo lo condenó como herejía. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo ha sido atacado la verdad bíblica a través de toda la historia? Y tenemos más. El eutiquianismo es una corriente teológica que surgió en el siglo V después de Cristo. Su fundador, Eutiques, enseñaba que Jesucristo tenía una sola naturaleza, o sea, la divina, y que su cuerpo humano era como un mero instrumento. Entonces, esta posición teológica es conocida como monofisismo y fue condenada como herejía en el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo y en el concilio de Constantinopla en el 553 después de Cristo. Y también condenaron el docetismo, que también es una herejía muy conocida, que enseñaba que Jesús era solo un fantasma o una ilusión, que parecía ser humano, pero que no tenía cuerpo de carne. Otra herejía más, mis hermanos. En el año 680 después de Cristo, en el tercer concilio de Constantinopla, para declarar herejía el monotelismo, que decía que el Logos se vació de su deidad y que la persona de Cristo durante su encarnación solo tuvo una voluntad humana. Básicamente dejó de funcionar como Dios por un tiempo y durante la encarnación dejó de usar su omnipresencia. O sea, dejó de lado sus atributos divinos. Otra herejía más, mis hermanos. Aunque condenamos
aunque se condenaron todas estas herejías, mis hermanos, en muchos concilios a través de la historia, aún en la actualidad siguen creciendo y apareciendo tales falsas enseñanzas como los unicitarios pentecostales solo Jesús, que dicen que Cristo es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, como que es un modalismo. O sea, como que cambia de careta, podríamos decir. También tenemos los llamados testigos de Jehová, que dicen que Jesús es un Dios creado y dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Han escuchado eso, cierto? Otra herejía. Y está lleno, lamentablemente, de esas falsas doctrinas. También tenemos la secta de los mormones que dicen que Jesús es un Dios creado. Incluso dicen que Jesús era hermano de Lucifer. Imagínate la herejía, mis hermanos. ¿Por qué? La palabra dice, cuando conozcamos la verdad vamos a ser libres, ¿cierto? Pero lamentablemente la mentira se vistió de verdad. Lamentablemente hay muchas doctrinas falsas que se han metido a través de la historia dentro de la iglesia, mis hermanos. Y también tenemos a los famosos judaizantes, que eso ya se peleaba en los tiempos de Cristo con esa secta, que decían que Jesús era un Dios creado. Por esa razón podemos señalar que es una verdad muy importante para haber sido atacada de esta forma, mis hermanos. Juan 1:14 es un versículo muy atacado a través de toda la historia, a través de 2000 años, desde que se constituyó la iglesia en el día de Pentecostés, ha sido atacada hasta el día de hoy, mis hermanos. Por eso insto a toda la iglesia a estudiar la palabra de Dios, mis hermanos, a leer la Escritura, a conocer los atributos de Dios que menciona su palabra. Si nosotros no conocemos los atributos de Dios, mis hermanos, nunca vamos a tenerle temor a Dios, porque el principio de la sabiduría dice su palabra que es el temor a Dios. Y si yo no le tengo temor a Dios, yo voy a seguir pecando como si nada. Por eso, que Dios nos ayude a tenerle temor al Creador del universo y que Dios nos despierta a su iglesia para que estudie su palabra, mis hermanos. Dentro del desarrollo, mis hermanos, el primer punto lo titulé Cristo es el Logos, el Verbo y la Palabra. Leemos nuevamente Juan capítulo 1, versículo 14, que nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros analizamos este texto recién leído, mis hermanos, primeramente la palabra que nos dice logos, ¿cierto? El verbo, mis hermanos, en griego es logos, ¿cierto? Que es traducido a verbo o palabra. Esto tiene una inmensa connotación en la filosofía griega y dentro del pensamiento judío. En la filosofía griega, mis hermanos, ¿cierto? La Biblia fue escrita hebreo, griego y arameo, ¿cierto? Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Los griegos, ¿qué es lo que creían, mis hermanos? Decían que el logos denota razón o principio ordenador del cosmos. Eso es lo que creían ellos referente al logos. Ellos creían en el poder de la palabra. Pero en el judaísmo, la palabra verbo es davar, ¿cierto? ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Es la palabra activa de Dios. Cuando Juan escribe el verbo se hizo carne, está hablando del logos en griego, pero en hebreo está diciendo davar, que significa la palabra activa de Dios. O sea que tiene el poder creativo revelador, como lo dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la palabra que fue creado por el poder de su palabra, ¿cierto? O sea, es Dios mismo. El verbo, la palabra que usted ve aquí, mis hermanos, se hizo carne. Dice la palabra de Dios que en la antigüedad no habló a través de los profetas, ¿cierto? Pero en los últimos tiempos no hablaría a través del Hijo. ¿Quiere conocer al Hijo, mis hermanos? Aquí está la palabra. Esta palabra se hizo vida y habitó con su pueblo, mis hermanos. La otra palabra que vemos nosotros ahí en el texto es la palabra sarx, que traducido es carne, ¿cierto? Cuando leemos el versículo 14 vamos desglosando verbo y después dice carne, sarx.
Se refiere a la naturaleza humana y mortal. El uso de sarx en este contexto enfatiza que el Logos divino asumió plena humanidad en el Señor Jesucristo. O sea, está diciendo que Dios eterno se hizo carne, mis hermanos. ¿Cuántos creen que Jesucristo se hizo 100% carne, mis hermanos? Era la única forma. Por eso Él fue nuestro sustituto perfecto. Antiguamente, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Sacrificaba los corderos, ¿cierto? Pero eso no era un sacrificio perfecto. Tenía que venir alguien en lugar de los humanos. Y por eso Dios se hizo hombre, mis hermanos. Se humilló para morir en nuestro lugar. Entonces, mis hermanos, sabemos que Cristo se hizo hombre. Tercero dice egeneto, que es un verbo griego que significa llegar a ser o hacerse. Aquí describe el acto de transformación. Dice, el Logos eterno se hizo carne, indicando un cambio de estado sin perder su divinidad y sin perder ninguno de sus atributos. Cuarto dice eskenocén, que deriva de la palabra griega eskene, que significa tabernáculo o tienda. O sea, literalmente significa vivir en una tienda o montar un tabernáculo. Este término evoca la imagen del tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Lo recuerdan? Éxodo 25:8 dice, y haré un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Dónde habitaba antiguamente la presencia de Dios, mis hermanos? En el tabernáculo, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? El lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto. ¿Recuerdan eso, mis hermanos? Entonces, el tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo Israel y hablaba Jehová cara a cara con Moisés. En el Nuevo Testamento Dios optó por habitar entre su pueblo de una forma mucho más personal al convertirse en ser humano, mis hermanos. O sea, Dios dejó toda su gloria y habitó igual que nosotros, mis hermanos. Imagínense la grandeza de nuestro Señor de hacerse semejante a nosotros. Pero en Él no hubo ningún pecado, mis hermanos. Y fue el único que ha cumplido toda la palabra, la ley y los profetas. Cristo es perfecto, mis hermanos. ¿Cuántos creen que Cristo es perfecto? Quinto dice en griego doxa, que traducido es gloria, como lo dice el versículo 14. Vimos su gloria. Se refiere a la manifestación visible de la presencia y del poder de Dios. En el contexto bíblico, la gloria de Dios a menudo se revela en eventos milagrosos o en la majestuosidad divina. El Padre tiene la misma gloria que el Hijo, mis hermanos. ¿Qué está hablando el hermano? ¿Dónde sale esto? En Juan capítulo 5, versículos 17 al 30, se lo dejo para que lo lean en su hogar, mis hermanos. Ahí te explica la misma autoridad del Padre y la autoridad del Hijo. Tú no puedes contradecir al Padre ni puedes contradecir al Hijo. Si tú niegas al Padre, niegas al Hijo. Si tú niegas al Hijo, niegas al Padre. Eso es lo que dice ese libro. Ahí si gusta lo anotan, Juan capítulo 5, versículos 17 al 30. Jesús como Dios manifestó la misma gloria esencial que el Padre. Ellos son uno solo en naturaleza esencial. Algunos mencionan que Juan vio la gloria de Cristo en la transfiguración o cuando sus discípulos ven a Jesús 3 veces en su cuerpo glorificado. ¿Se acuerdan cuando lo vieron en la transfiguración? ¿Cierto? Pero Juan no enfatiza la gloria de Dios en estas apariciones, mis hermanos. Cuando vemos el contexto bíblico lleno de gloria es que vieron el carácter de Cristo. O sea, observaron los atributos comunicables de Dios, mis hermanos. Están los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Ahí más adelante vamos a estudiarlo, mis hermanos, si Dios lo permite. Entonces, mis hermanos, ¿qué vieron ellos en Cristo, sus discípulos? Vieron su paciencia, vieron su bondad, vieron su gracia, vieron su justicia, vieron su misericordia, vieron su fidelidad, vieron su amor, vieron el valor de sus hermosas cualidades e incalculables. Eso es la gloria de Dios, mis hermanos. Ellos estuvieron con el Dios eterno frente a frente. Estuvieron aprendiendo del Maestro, mis hermanos. ¿Cierto? Quizás algunos éramos como Pedro, algunos eran como los hijos del trueno, ¿cierto? Pero el Señor nos ha transformado en nuevas criaturas.
¿Cuántos son nueva criatura? Son pocas nuevas criaturas, parece, mis hermanos. ¿Cuántos pueden decir soy nueva criatura? Amén. ¿Cierto? Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Que el Señor ayude a matar todos los días al viejo hombre o la vieja mujer, que todos los días lucha contra nosotros. ¿Cierto? Todos los días tenemos esa batalla. Amén. Entonces, mis hermanos, recuerden que cuando Dios revela su nombre a Moisés, revela el valor de su gloria, como lo hace diciendo en Éxodo 34, versículo 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que Moisés describió los atributos de Dios? Y Juan también describió los atributos de Dios, mis hermanos, en el texto. Sexto dice en griego monogenes. Eso significa unigénito. ¿Cierto? El versículo 14 dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Unigénito también es único en su clase. Esta palabra subraya la singularidad de Cristo como Hijo de Dios. Se refiere a un concepto único de singularidad, de ser amado como ningún otro. Juan utilizó el término para hacer hincapié en el carácter exclusivo de la relación que existe entre el Padre y el Hijo, y en la Trinidad. Entonces, mis hermanos, Cristo es único en su género. No hay nadie como Él. ¿Cuántos creen esta verdad, mis hermanos, que Cristo es único? No hay nadie como Él. 100% Dios y 100% hombre. Mis hermanos, Jesús no tiene origen, sino más bien presencia mutua, única y exclusiva. Cristo es el único Hijo del Padre. La gloria de Cristo es la gloria Shekinah exacta de Dios, porque Cristo es la encarnación visible de la gloria invisible de Dios. El Verbo se goza de todos los mismos atributos del Padre. Cristo y el Padre comparten la misma gloria y los mismos atributos, mis hermanos. ¿Cuántos creen esta hermosa verdad que el Padre tiene los mismos atributos que Cristo? Amén. Cuando dice ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que los deja igual, mis hermanos? ¿Por qué no dice solo el Padre? ¿O por qué no dice solo Jesús? ¿O solo el Espíritu Santo? El nombre de Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, mis hermanos. Séptimo, dice en griego pleres, que significa lleno, o sea, lleno de gracia y verdad. En griego es charis aletheia, lo que refleja la revelación completa de Dios, pero verdaderamente justo y verdadero. El carácter de Jesús demuestra el equilibrio perfecto de ambas, la gracia y la verdad. O sea, Cristo está lleno de ambas, mis hermanos. Cristo está lleno de gracia y de verdad. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, ¿qué nos dice? Dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, mis hermanos, cuando nosotros vemos esta frase, lleno de gracia, gracia es misericordia de Dios, ¿cierto? Cristo ha tenido gracia y misericordia con nosotros. Por eso dice la palabra que la salvación es por gracia. Pero también dice y verdad. Si se dan cuenta, dice, Moisés le decía, fuerte, misericordioso y piadoso, grande en misericordia y verdad. Gracia. Pero también dice verdad. Dice, no, dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, Él es verdadero y justo, mis hermanos. O sea, Dios no se hace, o sea, no mira para el lado cuando hay pecado. Por eso era necesario tener un sacrificio perfecto.
Cristo. Cristo pagó la ira de Dios que nosotros merecíamos, porque con nosotros tuvo gracia, pero Él es verdad. Y la justicia y la ira ¿de dónde cayó? Sobre Cristo, mis hermanos. Cristo es lleno de gracia y de verdad. Cuando leemos el libro de Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 11, nos complementa más sobre la encarnación de Cristo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo a su iglesia? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre, mis hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Dios por su infinita misericordia, mis hermanos? Cuando uno lee este texto, mis hermanos, a uno se le estremece todo el ser, ¿cierto? Uno se queda muy claro cómo el Señor te explica el Evangelio mismo, que Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Isaías 53 dice que Él fue molido, mis hermanos, por nuestros pecados. Dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Amén. Cristo sufrió lo que nosotros deberíamos haber sufrido, mis hermanos, pero es tan grande su misericordia, es tan grande su amor, es tardo para la ira nuestro Dios, mis hermanos. Es impresionante leer que Jesucristo, siendo Dios eterno, creador del universo junto al Padre y al Espíritu Santo, haya tenido este grande amor, tan grande humildad y misericordia para despojarse de su gloria y humillarse siendo semejante a los hombres. Jesús fue 100% humano y fue 100% Dios. Él obedeció toda la ley y vivió sin pecado y cumplió la obra que le encomendó Dios el Padre. Cuando leemos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 4, ¿qué le dice el Señor Jesucristo al Padre? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, mis hermanos. ¿Cómo puede haber personas que dicen que Cristo fue creado si la palabra lo deja tan claro, mis hermanos, que Cristo es eterno? Dice que con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, mis hermanos. Cristo es eterno. Y la palabra de Dios es muy clara. Hebreo 1:2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que la palabra, cuando tú la estudias cada día, te deja más claro? ¿Y por quien asimismo hizo el universo? ¿Quién hizo el universo, mis hermanos? Cristo, junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Aquí está hablando de Cristo, mis hermanos. En estos postreros días, ¿por qué nos ha hablado? Por el Hijo. Hoy día Dios, ¿por qué nos está hablando? Por el Hijo, por el Logos, por su palabra, mis hermanos. Por el Hijo nos ha hablado. Dice a quien asimismo hizo el universo. Es notable la revelación que podemos leer en la palabra de Dios, que nos muestra que antes de todas las cosas creadas, fuera del tiempo y del espacio, ya habitaba en total armonía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mis hermanos. La Escritura deja bastante claro que Cristo es eterno. Cuando leemos el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, mis hermanos, ¿qué nos dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si nos vamos al versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho,
pero el mundo no le conoció, mis hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mis hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú fuiste engendrado por Dios, mis hermanos. No hay por un lazo sanguíneo, sino que fuiste engendrado por Dios. Porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. La fe es un regalo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros creemos en Él, es por su misericordia, porque nosotros no merecíamos ser salvos. La justicia de Dios es que nosotros merecíamos el infierno, pero en su amor Él nos dio el don de la fe para que creyéramos en el nombre unigénito de Cristo Jesús, mis hermanos. En el libro de Colosenses 2, 8, 9, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Versículo 9, mire lo que habla de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es completamente Dios, mis hermanos. Es muy hermoso ver cómo la palabra nos muestra quién es Cristo. Colosenses lo deja muy claro que Cristo habita completamente su plenitud de la deidad. Y aún existen personas que niegan la deidad de Cristo por el desconocimiento de la Escritura, mis hermanos. Hay iglesias pentecostales unicitarias que creen que Jesucristo es el Padre, es el Espíritu Santo. Dentro de la misma iglesia evangélica, mis hermanos, hay este tipo de herejías. Niegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a permanecer siempre fiel en su verdad, mis hermanos. No apartarnos a diestra ni a siniestra de la verdad, sino que solamente en su palabra, mis hermanos. Cuando leemos Isaías 9:6, ¿qué nos dice su palabra? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mis hermanos, le hago una pregunta, ¿de quién está hablando Isaías aquí? Del Señor Jesucristo. Y lo deja bastante claro, ¿cierto? Dios fuerte. Cristo es Dios fuerte. Dice Padre eterno. Él es el primer patriarca, mis hermanos. Él es más alto que Abraham. Antes que Abraham fuese, dice Jesús, yo soy. Y los judíos estaban agarrando piedra para asesinarlo porque era un muchacho de 33 años que decían, yo soy. Y eso, ¿quién lo dijo? Solamente lo dijo Dios en el Antiguo Testamento. Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué traducido? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios estuvo en la tierra habitando con sus discípulos y sus apóstoles. ¿Cuántos creen esta hermosa verdad, mis hermanos? Segundo punto, mis hermanos, Cristo es la única imagen visible de Dios. Cuando uno lee Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo nosotros sabemos que existe un Padre? Solamente porque Cristo nos reveló al Padre, mis hermanos. Antiguamente no sabían que había un Padre, un Hijo, el Espíritu Santo no. Pero cuando llegó el Nuevo Testamento, ahí vino la revelación completa de Dios. Es fundamental conocer esta declaración que se define como la columna vertebral del Evangelio, ya que nos muestra a Cristo como la única forma visible de Dios. Cristo es el camino, Cristo es el puente, es nuestro único intercedor entre Dios y los hombres, es nuestro abogado, es nuestro sacerdote, es nuestro juez, es nuestro Señor. ¿Cuántos creen esto, mis hermanos? Cuando leemos Colosenses 1, versículo 15 al 20, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo, el primogénito de toda creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, mis hermanos, la única forma visible de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Cristo es la única forma visible de Dios. El texto leído nos deja muy claro quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es el primogénito de toda creación. Todo fue creado para Él, por Él. Él es la cabeza del cuerpo. Todo es figura y sombra de Cristo, mis hermanos. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, todo es sombra de Cristo, mis hermanos. El tabernáculo es sombra de Cristo. El lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto, los sacrificios, el sumo sacerdote. Todo es sombra de Cristo. Esta Biblia nos habla de la redención del hombre a través del Señor Jesucristo, mis hermanos. El actor principal en este libro, mis hermanos, es el Señor Jesucristo. Mis hermanos, entonces, Cristo también podemos verlo en el Antiguo Testamento cuando hablaba cara a cara con Moisés. En muchos versículos del Antiguo Testamento podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como Jehová, como el ángel de Jehová, como Señor, como Yahvé, y podemos identificarlo en varios pasajes cuando nos sumergimos en las Sagradas Escrituras. En 1 de Juan 4:12, ¿qué es lo que dice su palabra, mis hermanos? Nadie ha visto jamás a Dios. Mis hermanos, ¿por qué dice que nadie ha visto jamás a Dios? Es una gran pregunta, ¿cierto? ¿Por qué dice nadie ha visto jamás a Dios? Ahora vamos a explicarlo, mis hermanos. En Juan 14:8-9, ¿qué nos dice? La única forma visible es Cristo. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con usted y no me han conocido, Felipe. Es porque Cristo tiene la misma sustancia eterna que Dios el Padre. Si tú ves a Cristo, tú ves al Padre. Pero no es la misma persona, son dos personas diferentes. Es un solo Dios en tres personas. Quizás en tu mente hay una confusión tan grande que tú decís, ¿qué significa esto? Pero la palabra lo deja muy claro, mis hermanos. Si nosotros vemos al Padre, a Cristo, nosotros vemos al Padre. Porque el Padre es el Dios invisible que nadie lo puede ver jamás, mis hermanos. A Dios el Padre, como dije recién, nadie lo puede ver ya que es el Dios invisible. Solo es posible ver al Señor Jesucristo, que es el Hijo. Si tú ves al Hijo, tú estás viendo al Padre. Padre e Hijo son dos personas diferentes, pero ambos tienen la misma sustancia de Dios. Todo esto, mis hermanos, es un misterio, pero la palabra lo enseña muy claro. Si usted me pregunta a mí, explícalo, Moisés, más profundo, no sé. Porque es un misterio, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros creemos en esta verdad de su palabra, mis hermanos. Cuando leemos en Éxodo 33, versículo 7 al versículo 23, mis hermanos. Aquí este texto es maravilloso, a mí me encanta porque la primera vez que yo lo leí quedé muy impactado y sorprendido. Voy a comenzar del versículo 7, dice. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraba en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Versículo 9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía
y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Pongan atención ahí, Jehová hablaba ¿con quién? Con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, versículo 11, cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. ¿Con quién estaba hablando Moisés, mis hermanos? Con Jehová dice, ¿cierto? Pero delante leímos que decía que nadie puede ver a Dios. ¿Cierto? Sigamos, esto se pone muy bueno, miren. Si nos vamos al versículo 18, avancen hasta el versículo 18 de su Biblia. Él entonces dijo, Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria, le dice Moisés a Dios. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y dice Dios, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. ¿De quién está hablando Moisés aquí, mis hermanos? Del Padre. Versículo 18, es que esto es muy claro, mis hermanos, cuando uno lo lee la primera vez, uno se confunde. Versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Pero al Padre nadie lo puede ver. Moisés estaba hablando con Cristo, mis hermanos. Cristo es eterno. Cuando tú estudias la palabra de Dios, tú te das cuenta que Cristo está en toda la Escritura. La única forma visible de Dios nos enseña que es Jesucristo, el Logos eterno. Él es la única forma visible de Dios, Cristo. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y dice Jehová, Jehová, o Yahvé, o Adonai, o dice el tetragrama, ¿cierto? Que son 4 palabras que no tienen vocablo. Puede estar hablando del Padre o del Hijo, mis hermanos. Pero uno tiene que estudiar la Escritura para entender esto. Porque si uno no estudia la Escritura, nunca va a entender esto tan hermoso que acabamos de ver. En el versículo 11, Moisés hablaba cara a cara con Cristo. Pero si tú vas al versículo 20, dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ese es el Padre, mis hermanos. Tú ves esto cuando ves a Moisés, cuando ves a Jacob, cuando tú ves a José, cuando tú ves a Isaías, cuando tú ves a David en el Salmo dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Recuerdan ese texto, mis hermanos? El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. Entonces, mis hermanos, la única forma visible de Dios, ¿quién es? Cristo. Solo Cristo es la única forma visible de Dios. El Padre es el Dios invisible, porque no hay hombre que lo vea y viva, dice aquí. A Dios nadie lo vio jamás. Está hablando del Padre, Juan. Pero Moisés en el mismo capítulo tiene una conversación con el Hijo y con el Padre, pero la palabra dice Jehová y Jehová. Porque Jehová significa Señor. ¿Lo entienden, mis hermanos? Esto es muy hermoso cuando uno comprende la palabra de Dios. En este texto leído para algunos que niegan la Trinidad y la eterna divinidad de Cristo, entran en confusión con lo que acabamos de leer. Pero la Biblia nos muestra muy bien la Trinidad de Dios. Todos los hombres del Antiguo Testamento que veían a Jehová cara a cara es porque estaban hablando con el Señor Jesucristo, que es el Verbo eterno. Génesis 1:26 dijo, Dios hagamos al hombre. Habla en plural, ¿cierto? La Biblia está llena de versículos, mis hermanos. Lamentablemente muy pocos hermanos conocen esto y lamentablemente muchas sectas y herejías le ganan el debate y no saben cómo defender su fe. No saben cómo decir que Cristo es eterno, porque no se estudia la Escritura, mis hermanos. Como conclusión, mis hermanos, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14,
es un versículo clave para la doctrina cristiana de la encarnación. El Logos eterno de Dios, a través del cual todo fue creado, se hizo carne en la persona de Jesucristo. Este evento no es solo una manifestación temporal, sino es el cumplimiento de la promesa divina de habitar entre los seres humanos. En Jesús se ve la gloria, la gracia y la verdad de Dios de manera plena y perfecta, mostrando que Cristo es la revelación final y definitiva de Dios en la gloria. Leemos Juan 1:14. Y aquel verbo, me gustaría que toda la iglesia leyera conmigo, mis hermanos, y se pongan de pies. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cuánto le dan un aplauso a Cristo, el Logo eterno de Dios, mis hermanos? Voy a orar, mis hermanos, para darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias porque podemos conocerte a través de las Escrituras, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo unigénito. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas a Cristo, bendito Dios. El Espíritu Santo nos lleva a estudiar la Biblia, Señor. Si yo no estudio la Biblia, no tengo el Espíritu Santo, Señor. Pero si tengo el Espíritu Santo de Dios, yo voy a estudiar a Cristo, que es la palabra, Señor. Gracias, bendito Dios eterno. Ayúdanos a seguir conociéndote cada día. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos que el amor esté en esta iglesia, bendito Dios. Que sea lo principal de esta congregación, Señor, porque todo pasará, pero el don que quedará es el amor, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y con esa hermosa bendición que viene del cielo, que es la del Padre y la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor.